Ahí estamos. Ahí va. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a la mesa Nuevas Normalidades, reconfiguraciones de las organizaciones y la vida de los trabajadores en la pospandemia. Queremos agradecer la presencia de todos y todas acá, al CITRA y al UMED también por dejarnos presentar en este marco de la Semana de Investigación del UMED, que es un espacio para difundir la producción de conocimiento que se realiza de los distintos espacios que conforman el UMED, y en nuestro caso en particular desde el CITRA. Y al mismo tiempo decidimos invitar a compañeras de otros lugares con quienes venimos trabajando para dar cuenta justamente de algunas de estas cuestiones que nos interesa trabajar en la mesa. Entonces, como les decía, la apuesta de esta mesa es continuar con estos diálogos que están establecidos en el marco de un proyecto conjunto que compartimos entre el programa Antropología en Colabor, del cual formo parte, lo mismo que Sandra, que está dirigido por Mariné Fernández Álvarez. El mismo funciona en el CITRA de CONICET UMED y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, junto con los equipos dirigidos por Verónica Vogelman del IGIR de Rosario y por Julieta Quirós en el IDACOR de Córdoba. Y este proyecto, que se llama Política Colectiva, Reproducción de la Vida y Experiencia Cotidiana, un estudio antropológico sobre procesos de organización de trabajadores y trabajadoras de sectores populares en Buenos Aires, Córdoba y Rosario, que busca dialogar en torno a la forma en que los trabajadores, las trabajadoras construyen espacios que buscan producir formas de reconocimiento, de protección, de bienestares y de derechos colectivos. Todo esto abordándolo de forma interseccional. Y entendemos que las formas de la precariedad en un sentido amplio, no solo como condiciones de trabajo, sino en articulación con las condiciones de vida de estas poblaciones. Bueno, entonces, desde estos puntos de partida, retomando los diálogos, el puntapié inicial de la mesa tiene que ver con el momento en que estamos viviendo, ¿no? Que tiene esta idea de nuevas normalidades que le pusimos al título, que tiene que ver con las salidas o las perspectivas de este momento de si ya es nueva normalidad o pospandemia, y con las perspectivas inmediatas y a largo plazo que se abren, donde ya no estamos discutiendo cómo lidiamos con la pandemia, con el aislamiento, sino cómo estamos saliendo, qué quedó, qué nuevas formas de sostener la vida y de vincularse y de producir organización se produjeron, y cómo se van a reformular hoy. Teniendo en cuenta, y como punto de partida común a las investigaciones de las compañeras que van a estar exponiendo hoy y al proyecto que estamos, en el que participamos todos, que la pandemia recrudeció una realidad que ya era precaria y desigual para los sectores populares y que se había profundizado en los años previos debido a las políticas represivas y regresivas del gobierno anterior de Mauricio Macri, pero que en los últimos años también ha continuado produciéndonos preocupación. Hemos visto situaciones preocupantes, prácticas, discursos que continúan señalando a los sectores populares como sospechosos y cuyas formas de ganarse la vida son constantemente amenazadas. Entonces, un poco la propuesta que traíamos esta semana de la investigación y desde la que proponemos esta mesa es sostener la importancia de los aportes que puede hacer la mirada antropológica para traer estas realidades, aportar desde la mirada antropológica para tender puentes entre grupos sociales y mostrar realidades desnaturalizando ciertas ideas arraigadas en la sociedad que sustentan discursos que justifican la desigualdad social. Así que en esta mesa lo que nos interesa es reflexionar sobre cómo las vidas de las y los trabajadores se vieron profundamente reconfiguradas en el contexto de pandemia, y nos interesa reflexionar sobre esas reconfiguraciones en tanto afectan a la vida en un sentido amplio, ¿no? Reestructuraciones en los espacios y tiempos de vida y de trabajo, en las mismas definiciones de lo que entendemos como trabajo, que nos llevan a repensar categorías tradicionales, ¿no? Las categorías tradicionales que usamos normalmente o habitualmente usábamos para describir y comprender esas diversas formas de producir, pero también la movilización política, las militancias o los procesos de organización popular. Un poco para situar la propuesta y el diálogo que buscábamos traer a la Semana de Investigación de la UMED, voy a presentar brevemente a las expositoras. Victoria Pericinotti es becaria postdoctoral del CONICET y trabaja en el IDACOR, que es el Instituto de Antropología de Córdoba.
Su investigación se centra en las relaciones entre política colectiva, migración y economía popular, a partir de un estudio etnográfico de las trayectorias y prácticas colectivas de mujeres migrantes que cotidianamente entraman organizaciones barriales, partidos políticos y relaciones con el Estado en la ciudad de Córdoba. Pues espero que sean buenas estos síntesis que hicimos a partir de buscar muchos artículos y estanquearlas un poquito. Un relevamiento hicimos. Y hubo un relevamiento. Sofía, no sé si querés seguir, Santi. Dale, sigo yo. Sofía Vitali, es becaria postdoctoral del CONICET y trabaja en el IGIR, el Instituto de Investigaciones Sociohistóricas Regionales de la Universidad Nacional de Rosario y el CONICET. Es docente de la Facultad de Psicología y Relaciones Humanas de la Universidad Abierta Interamericana de Rosario, y su investigación se centra en el análisis de políticas sociolaborales dirigidas a jóvenes en contextos de pobreza urbana. Y finalmente, Florencia Pacífico, quien también es becaria postdoctoral del CONICET, en el Centro de Innovación de los Trabajadores, el CITRA-UMED, integra el equipo de antropología en Colabor, es docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y en la Universidad Nacional Arturo Jaureche, y sus temas de investigación giran en torno a las prácticas de organización colectiva de mujeres de sectores populares, programas estatales dirigidos a mujeres, relaciones de género, cuidado y formas de reproducción de la vida. Así que, bueno, la idea es sostener el orden que está en el flyer, o sea, sería Victoria, Sofía, después Florencia. Tienen 15 minutos con un changüí de 5 que vamos a avisarles cuando se esté acercando. Voy a mostrarles un papelito así estén atentas. Y si vemos que se exceden y no nos dieron atención, vamos a abrir el micrófono. Así que, bueno, lo dejamos ya para que arranque. Bueno, arranco yo. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, buenas tardes. Como les decía hace un ratito, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer y es un honor estar hoy acá, así que muchas gracias. Bueno, les cuento que tratando de responder a la invitación que nos hicieron Sandra y Santiago, que tenía que ver, como dijeron recién, con pensar estas transformaciones que trajo la pandemia para la vida de los trabajadores de la economía popular, lo que les quiero traer hoy son algunas reflexiones que nos deja, o que por lo menos a mí me deja, la pandemia y la pospandemia, pero para pensar en la situación y en las problemáticas de estos trabajadores más allá y más acá de la pandemia. Con esto quiero decir que no me voy a centrar exclusivamente en qué fue lo que pasó durante la pandemia, ni voy a entrar en demasiados detalles acerca de cómo se transformaron esos trabajos, aunque claro que algo voy a decir sobre esto, sino que más bien quiero invitarles a que pensemos juntos cómo lo que ocurrió durante la pandemia nos sirve para poner sobre la mesa algunas problemáticas estructurales que las organizaciones ya vienen marcando, discutiendo hace tiempo, y también para agudizar nuestra creatividad sobre cómo encararlas, o sea, sobre cómo buscar soluciones o pensar soluciones nuevas para esas problemáticas. Esta propuesta de pensar desde la pandemia, pero tratando de visibilizar cuestiones que son más bien estructurales, la movilizo también estando convencida que estos momentos como extraordinarios son siempre también buenos momentos para pensar en lo ordinario. Quiero decir, estos momentos en que se rompe cierta normalidad, cierta cotidianidad, son buenos también para visibilizar e interrogar eso que tenemos naturalizado, como decía Sandra hace un ratito. Bueno, antes de entrar entonces en estas reflexiones que les quiero traer, les cuento brevemente de dónde sale lo que voy a compartir con ustedes hoy, y aprovecho para compartir pantalla también. Un segundito. Porque les traje algunas fotos que bueno, que creo que ilustran lo que quiero contarles. Voy a ir pasando las fotos medias desordenadas, son solamente como para acompañar un poco lo que digo. Bueno, estas reflexiones surgen de un trabajo etnográfico que, como decía Sandra, vengo realizando hace ya casi 10 años con trabajadoras migrantes de la economía popular, o más bien con mujeres migrantes que hoy se reconocen como trabajadoras de la economía popular, esto es importante, ya vamos a ver por qué, y que viven en distintos barrios populares de la ciudad de Córdoba, en donde se dedican mayoritariamente al trabajo comunitario. O sea, son mujeres que trabajan en comedores, en apoyos escolares, en espacios de cuidado de bebés y niños, como son las salas cuna en Córdoba, y en cuadrillas de saneamiento rural, barrial. La gran mayoría de ellas vinieron desde Perú a principios de la década del 2000
y en sus trayectorias laborales articularon y siguen articulando el trabajo sociocomunitario junto con otros trabajos de la economía popular, fundamentalmente la costura, el comercio y también el trabajo doméstico. Quiero decir, la mayoría de ellas trabaja en estos espacios sociocomunitarios, pero también al mismo tiempo tienen alguna changa en costura o tienen algunas horas de trabajo doméstico en alguna casa de familia o venden algún producto en alguna feria o en algún kiosquito del barrio. Esto es importante porque habla de las condiciones en las que se desarrolla el trabajo sociocomunitario. Ninguna de estas mujeres tiene un reconocimiento salarial por lo que hace. Algunas directamente no cobran nada y otras tienen ingresos a través de distintos programas sociales como el Potenciar Trabajo o varios programas del gobierno provincial, que en Córdoba hay varios. Pero incluso quienes cobran estos programas, en realidad esos ingresos son bastante bajos y entonces los tienen que complementar con distintos trabajos de la economía popular. Bueno, entremos entonces a estos espacios de trabajo sociocomunitario. ¿Qué pasó durante la pandemia con los y las trabajadoras que se desempeñan ahí? Lo primero que podemos decir, y bueno, que ya deben saber, es que estas trabajadoras no pararon nunca. Al contrario, para la gran mayoría de los trabajadores del sector de los cuidados y específicamente del cuidado comunitario, la pandemia implicó un aumento significativo de sus tareas, de sus responsabilidades y de su tiempo de trabajo. Y esto porque en el marco de la pandemia cada vez más personas necesitaron ayuda para sostener sus vidas andando. Por ejemplo, en el caso de Córdoba hay un estudio que muestra que durante la pandemia las personas que se acercaron a comedores y merenderos aumentó más del doble. En el conurbano bonaerense, como muestra el informe que elaboraron las compañeras del CITRA, la cantidad de personas que necesitaron de asistencia alimentaria aumentó entre 3 y 6 veces. Bueno, imagínense la sobrecarga de trabajo que eso implicó para quienes trabajan en estos espacios. Ni hablar de todos los esfuerzos que tuvieron que hacer estas mujeres para poder reorganizar sus rutinas de trabajo y para poder respetar los protocolos. Y ni hablar tampoco del enorme costo que tuvo esta sobrecarga de trabajo para sus vidas personales. Muchas de ellas cuentan que al principio y durante mucho tiempo, hasta que llegó la vacuna, tenían mucho miedo de contagiarse y de contagiar a sus familiares. Y de hecho, de mis interlocutoras, muchas se contagiaron mientras trabajaban. Estas mujeres fueron también quienes estuvieron encargadas de llevar adelante el programa El Barrio Cuida al Barrio, un programa que también se deben acordar, que lanzó el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en abril del 2020, para garantizar que en los barrios populares los vecinos pudieran cumplir con las medidas de aislamiento y de prevención. Muchas de las mujeres que trabajaban en espacios sociocomunitarios pasaron entonces a desempeñarse como promotoras comunitarias y fueron recorriendo casa por casa, relevando las necesidades de sus vecinos. Por ejemplo, donde había personas en situación de riesgo, donde había situaciones de hacinamiento, quienes necesitaban asistencia alimentaria. Bueno, un montón de cuestiones indispensables para sostener la vida cotidiana en esos espacios. Y también fueron estas mujeres quienes se cargaron al hombro las campañas de vacunación. Ellas anotaban a los voluntarios para vacunarse, gestionaban los turnos, e incluso algunas de ellas, como tenían conocimientos de enfermería, colaboraron con la vacunación en los territorios. Bueno, en definitiva, lo que este paso rápido por la situación de las trabajadoras durante la pandemia, lo que nos muestra este paso rápido es que fueron estas mujeres y su trabajo las que permitieron sostener la vida en los barrios populares que la pandemia castigó muy duramente. De hecho, recordemos que estos trabajos fueron definidos como esenciales allá por marzo del 2020, cuando empezaba la cuarentena estricta. De alguna forma, el hecho de que fueran definidas como trabajo esencial supuso reconocer que es un trabajo que no se puede interrumpir, que no se puede detener y que no se puede reemplazar. En este marco, otra cosa que me interesaba señalar es que también se acordarán, en diciembre del 2020, el presidente Alberto Fernández les otorgó a los trabajadores comunitarios un bono de 5.000 pesos. Este bono se los otorgó en el marco de la ley Ramona, una ley que fue aprobada también en diciembre del 2020 y que respondía al reclamo que venían haciendo las organizaciones para que se les reconocieran a estas personas el valor de sus trabajos.
Como sabrán, en nombre de la ley es un homenaje a Ramona Medina, una trabajadora comunitaria y referente de la Villa 31, que murió del COVID el 17 de mayo del 2020, luego de haber denunciado insistentemente la falta de agua en su barrio y también el recrudecimiento de las condiciones de precariedad. En el acto público en el que Alberto Fernández anunció el pago de este bono, él agradeció también a los trabajadores del sector por su epopeya y destacó que con su compromiso y responsabilidad habían logrado salvar muchas vidas. Bueno, ¿qué nos muestra todo esto? Creo que lo que nos muestra es que un poco a la fuerza, muy a la fuerza, lo que la pandemia logró es que estos trabajos y sobre todo el valor de estos trabajos se hicieran visibles. Esto es algo que las organizaciones vienen laburando hace años, pero la pandemia de alguna manera logró ponerlo sobre la mesa con mucha contundencia. Pero bueno, lo cierto es que la visibilización del trabajo de estas mujeres y varones fue también fragmentaria, parcial. No es que de repente toda la sociedad logró verlo y reconocerlo. Es más, no sé si se acuerdan, pero muchos estuvieron en contra de que estas personas cobraran el IFE. Entonces, lo que les quiero traer ahora tiene que ver con algunas reflexiones sobre la importancia de profundizar este proceso de visibilización en el que las organizaciones vienen trabajando y que la pandemia logró, por la fuerza, pero logró poner sobre la mesa. Creo que este proceso de visibilización puede pensarse como uno de los desafíos más importantes que la economía popular como proyecto político nos obliga a pensar hacia el futuro. Y sobre esto les traigo dos cuestiones. Lo primero es pensar qué implica, o más bien a dónde apunta este proceso de visibilización. Yo creo que a lo que apunta es al reconocimiento intersubjetivo de la condición de trabajadores de estas personas y del enorme valor político, económico y social que tienen sus trabajos. Este proceso de reconocimiento intersubjetivo tiene un doble frente, uno hacia afuera y otro hacia adentro. Empiezo por el de afuera porque es el más sencillo de explicar. Como todos sabemos, y como algo ya dije, hay un sentido común hegemónico compartido por buena parte de la sociedad que supone y sostiene que quienes cobran planes sociales son vagos, son mantenidos por el Estado, son choriplaneros, bueno, toda esa serie de calificativos despectivos y sumamente violentos que ya conocemos. Quienes son titulares de programas sociales y quienes trabajan en espacios sociocomunitarios son conscientes de esto. Por eso, en general, desde las organizaciones hacen grandes esfuerzos por revertir este sentido común y por visibilizar, por ejemplo, que las tareas de una mujer que prepara la leche en un merendero son trabajo. Si este esfuerzo es necesario, es porque, como sostiene Paula Valmedina, el trabajo, la producción y el valor que generan los trabajadores de la economía popular para realizar la reproducción social están invisibilizados. Les traigo un ejemplo. Nadie dudaría que la maestra jardinera que cuida todos los días a mi hijo y a sus compañeritos en la guardería a la que él lo llevo es una trabajadora, que eso que hace ahí es un trabajo y que por lo tanto merece cobrar un salario por eso. Sin embargo, esto no es tan fácilmente visible para la gran mayoría de la sociedad en el caso, por ejemplo, de las trabajadoras de la Sala Cuna, el programa que tiene la provincia de Córdoba para el cuidado de niños y niñas menores de 3 años en barrios populares. Las mujeres que trabajan en las salas cunas están todos los días 5 horas en ese lugar cuidando a los hijos e hijas de sus vecinos, pero como es un programa del Estado y como no cobran un salario sino un plan, para muchos es imposible distinguir su trabajo ahí y las piensan automáticamente como planeras. Otro ejemplo, cuando éramos chicos y necesitábamos ayuda para alguna materia en el colegio, generalmente íbamos a una maestra particular que nos ayudaba a hacer las tareas, nos preparaba para una prueba o nos explicaba personalizadamente lo que los profes explicaban para todos. Obviamente, las maestras particulares cobran por ese trabajo, generalmente cobran por hora o por materia. Nadie duda que eso es un trabajo y que hay que pagarlo. Bueno, en el caso de los apoyos escolares que dan los trabajadores de la economía popular en los barrios, este acuerdo no está tan sellado. Son muchos los que no terminan de reconocer que eso es trabajo. El último ejemplo, también típico del mundo de la economía popular, los recolectores de residuos urbanos son trabajadores formalmente reconocidos que cobran salario, que tienen un sindicato bastante poderoso incluso. Nadie dudaría que son trabajadores.
Sin embargo, es muy difícil para ese sentido común hegemónico entender que un cartonero también es un trabajador. Para ese sentido común, los cartoneros son planeros. Nos acordemos, si no, de los dichos de Pichetto en plena campaña presidencial del 2019, cuando dijo que la Argentina necesitaba más emprendedores y menos cartoneros. Bueno, en contraposición a lo que dice Pichetto, lo que las organizaciones vienen mostrando hace años y lo que creo que la pandemia nos mostró sin lugar a dudas es que la Argentina necesita más bien que les reconozcamos a estas personas que sus labores cotidianas son un trabajo. De ahí la idea de reconocimiento intersubjetivo. Hay un amplio conjunto de la sociedad que tiene que reconocer esto. La ley Ramona, que mencioné hace un ratito, sienta un precedente en ese sentido, pero todavía queda muchísimo trabajo por hacer porque no es algo que se cambie de un momento para el otro. Es más, el mismo gobierno que sancionó la ley Ramona es el gobierno que hace unos pocos días sancionó también el decreto que propone transformar los planes en trabajo, como si las tareas y las labores que los planes sociales buscan remunerar no fueran trabajo. Con esto quiero decir qué difícil que es y qué esfuerzo que supone desandar, desmontar esta asociación entre trabajo y empleo salarial formal. Pero bueno, creo que lo que nos está mostrando la realidad es que un poco eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, vuelvo un poquito atrás. Les decía que este reconocimiento intersubjetivo de la condición de trabajadores de estas personas implica no solo el frente externo, que es sobre el que acabo de hablar, sino también un frente interno. Esto es algo muy difícil de decir, pero creo que vale la pena hacerlo. Ese sentido común hegemónico que desvaloriza a estas personas como planeros es tan fuerte, está tan arraigado y tan sedimentado que lamentablemente muchas veces estos mismos trabajadores lo reproducen. Algo que pude observar durante mi trabajo de campo es que para algunas de las mujeres que trabajan en comedores y en espacios sociocomunitarios, a veces resulta difícil autorreconocerse y autorreivindicarse como trabajadoras. Si este autorreconocimiento ya es difícil para muchos trabajadores de la economía popular, los espacios sociocomunitarios plantean una dificultad extra que tiene que ver con el no reconocimiento del trabajo reproductivo como trabajo. Porque como nos enseñaron las pensadoras feministas, en la medida en que el trabajo reproductivo se realiza mayoritariamente en el marco del hogar y se asocia a la naturaleza femenina, es un trabajo que ha sido históricamente invisibilizado y desvalorizado. La consecuencia más radical de este proceso es que el trabajo reproductivo durante mucho tiempo y en muchos espacios ni siquiera se considera como una forma de trabajo, sino que aparece más bien como un servicio natural que las mujeres realizamos por fuera del mercado laboral. De allí que no siempre resulta sencillo para mis interlocutoras reconocer que eso que hacen en el comedor, que eso que hacen en el apoyo escolar, en el merendero, en la cuadrilla de saneamiento es un trabajo. En este contexto, las organizaciones hacen un enorme trabajo político para poder crear la condición de trabajadoras entre las mujeres y los varones que se desempeñan en estos espacios. Pero ese trabajo político es necesariamente doble, porque primero tienen que transformar el trabajo reproductivo en trabajo y punto. Y algo que me mostró mi trabajo de campo es que este trabajo político es muy arduo, porque no alcanza con ponerlo en palabras. Quiero decir, puede ponerse en palabras que el trabajo reproductivo es un trabajo como cualquier otro, de hecho es algo en lo que las organizaciones y los movimientos feministas vienen insistiendo mucho, pero eso no implica crear automáticamente esta afirmación como realidad. Desarmar este gran divisor entre el trabajo productivo y reproductivo y el trabajo reproductivo como no productivo precisa de tiempo y de esfuerzo. Y precisa también, y esto es lo que me parece importante, que quienes llevan adelante este tipo de trabajos puedan internalizar estas palabras y puedan hacerlo a modo de convicción, Victoria, de sentimiento. 5 minutos. Sí, gracias, tengo acá el cronómetro. No te veo porque estoy con la pantalla. Decía entonces, bueno, que lo importante es que las personas que hacen este trabajo lo puedan internalizar y puedan sentirse trabajadoras. Y que este sentirse trabajadoras no es solo un acto declamatorio, sino que también implica un movimiento subjetivo íntimo. Bueno, yo creo que todo lo que ocurrió durante la pandemia ayudó a que este movimiento subjetivo e íntimo se fuera dando con más fuerza. De hecho, eso es lo que pasó entre mis interlocutoras. Como les contaba al principio, después de muchos años de desempeñarse en estos espacios,
Hoy creo que todas mis interlocutoras se reconocen como trabajadoras de la economía popular. Y creo que esto pasó con muchas mujeres y varones. Son muchos los que en el marco forzoso de la pandemia lograron reconocer sus labores como trabajo y dimensionaron también el valor que tiene para otros. Y por ende, dimensionaron también la necesidad de que se les remunere de manera justa. Y con esto voy al segundo punto que quería traer, y ya termino, que tiene que ver con la importancia y la urgencia de pensar políticas públicas que puedan reconocer estos trabajos y acompañan estos trabajos también en términos materiales y económicos. La mesa que sigue después, en la que está María Inés, creo que probablemente entre en algo de esto y digan cosas más interesantes, pero me animo a decir dos cositas rápidas. Primero, que de nuevo, la ley Ramona es un precedente que vale la pena mencionar porque fue una forma de reconocer que estos trabajos estaban subremunerados, que el esfuerzo de estas personas necesitaba reconocerse mejor y que el Estado tenía que garantizar eso. Pero bueno, como ya vimos, y por un lado el Estado sancionó la ley Ramona, por el otro insiste con esto de transformar los planes en trabajo. Entonces, bueno, falta, ¿no? Y acá traigo la segunda cuestión. Como vienen mostrando las organizaciones de trabajadores de la economía popular y como vienen insistiendo también las compañeras del CITRA en distintas intervenciones que he escuchado en el último tiempo, la solución a la problemática de la clase trabajadora en Argentina no pasa necesariamente por la transformación de planes a trabajo, equiparando el trabajo con el empleo asalariado formal, sino que más bien me parece que pasaría porque el Estado puede reconocer simbólica y materialmente que las labores que estas personas ya realizan son trabajo, un trabajo además socialmente útil, y que encuentre formas creativas de encuadrarlos en sistemas de protección social y también de acompañar sus procesos productivos. Bueno, hasta acá llego. Espero que podamos seguir conversando sobre esto. Muchísimas gracias, Victoria. Bueno, le pasamos así derechito la palabra a Sofía Vitali. Bueno, en primer lugar quería agradecerles a Sandra y a Santiago por la invitación a este espacio cálido de intercambio con las compañeras y con el desafío de la temática propuesta. En esta presentación a mí me interesa compartirles tanto algunos resultados preliminares que vengo desarrollando en lo que tiene que ver con mi investigación individual, pero también algunas visiones más de tipo panorámica que fui construyendo en distintos espacios de investigación de carácter más colectivo, que se desarrollaron a partir de un intercambio de experiencias con diferentes referentes de organizaciones de la economía popular en la ciudad, que realizamos con el Núcleo de Estudios de la Conflictividad Social y con algunas entrevistas que realicé en un proyecto más extensivo que fue coordinado por Victoria Deux y María Inés Fernández Álvarez, y que a partir de ahí pude también, como digo, tener alguna visión de algunas cuestiones más generales. En lo que tiene que ver con el referente empírico que tomé y que, bueno, presentaba un poco Sandra al principio, vengo trabajando con jóvenes que participan de programas sociolaborales cogestionados con organizaciones sociales y trabajadores estatales en el barrio de toda la ciudad, y en esta visión un poco más general de las experiencias de economía popular del Gran Rosario, me voy a centrar en distintos, digamos, organizaciones que son parte del MTE Rural y Cartonera, y distintas experiencias, digamos, de producción alimenticia y gastronómica, que participan también de, lo que son la Red de Comercio Justo del Litoral, y que son parte de las denominadas organizaciones de economía solidaria de la ciudad. Respecto del acceso, digamos, a lo que tiene que ver con la información que fuimos construyendo, quería realizar una breve nota metodológica en relación a, cómo en el contexto pandémico y también, ahora con la vuelta, con la lenta vuelta a la presencialidad que estamos dando como antropólogos, acceder a esta información resultó un desafío en tanto se ponía en tensión, digamos, lo que tiene que ver con la construcción de nuestra autoridad etnográfica, con lo que tiene que ver con el trabajo, con nuestra presencia in situ y el trabajo de campo tradicional, que de alguna manera fuimos supliendo por
recursos que tienen que ver con la utilización de medios virtuales, pero que se anclaron en una fuerte relación personal y, digamos, prolongada en el tiempo que fuimos construyendo a lo largo de nuestros años como antropólogos con las distintas organizaciones, ¿no? A partir de las cuales pudimos también poner a jugar distintas estrategias de corte colaborativa que ya se venían desarrollando anteriormente para poder poner en práctica estrategias virtuales que eran implementadas inclusive por nuestros propios sujetos de la investigación. Con esto me refiero a que muchos referentes de las organizaciones sociales y trabajadores estatales con los que tengo, digamos, un fuerte lazo en todo este tiempo, digamos, colaboraban en, de alguna manera, hacerme llegar información y suplir inclusive la brecha digital que atravesaban muchos de los jóvenes con los que yo vengo trabajando, y, digamos, también, bueno, funcionaron de alguna manera como, digamos, los ojos a partir de los cuales yo podía, en el primer momento del confinamiento, poder seguir accediendo y construir una cercanía en esa lejanía, y posteriormente también desarrollar instancias más de encuentro virtual, como fue el taller de intercambio de experiencias o la experiencia de relevamiento que decía anteriormente, en donde se implementaron cuestionarios abiertos que se hacían llegar a distintos referentes, a partir de los cuales podíamos conocer en profundidad distintas dimensiones de esta reestructuración de la vida y del trabajo bajo el contexto pandémico y pospandémico, ¿no? En relación a lo que tiene que ver con cómo, digamos, se va, digamos, tanto el contexto pandémico, pero también digamos, suplida, digamos, de alguna manera la crisis sanitaria, que como decimos está, de alguna manera, tiene menor relevancia actualmente, pero que deja una crisis económica que se ancla, como decía también al principio Sandra, de manera previa a la pandemia, ¿no? Que tiene que ver con las medidas de corte neoliberal que ya habían recrudecido diferentes situaciones de precariedad de la vida y que impactaban en diferentes dimensiones productivas de las organizaciones de la economía popular, pero también en las condiciones de vida, ¿no? Y en este sentido, más allá de lo que tiene que ver con los problemas, digamos, coyunturales que se abrieron durante el contexto de confinamiento más estricto, que tiene que ver con la parálisis productiva, los problemas de tránsito interprovincial, ¿no? Y el cierre de los espacios públicos, ferias, mercados, reducción de horarios y cierres de espacios, digamos, y locales gastronómicos que reducían justamente la posibilidad de comercialización y de circulación de las mercancías producidas en el marco de la economía popular. A esto se sumaban toda una serie de problemáticas que, como digo, se anclan en dimensiones socioeconómicas o de crisis económicas previas y que perduran en la actualidad, que tiene que ver con un fuerte aumento de los costos de producción, producto de, digamos, de la devaluación, de la inflación, también de la falta de control sobre el accionar de grandes empresas, que en algunos casos inclusive provocaron situaciones de desabastecimiento para muchos de estos productores. Por otro lado, lo que tiene que ver con un fuerte aumento en el costo del traslado, que según nos decían los referentes, inclusive llega a superar un 10% el valor digamos, del valor de las mercancías trasladadas, ¿no? El elevado costo de las tarifas, que obviamente es un problema que se origina durante la gestión macrista y que, más allá de que a posteriori se produce un congelamiento en las tarifas, continúa generando, digamos, repercutiendo en este, como digo, encarecimiento de los costos productivos que sufren las producciones digamos, la forma productiva en estas organizaciones de economía popular que señalaba. Por otro lado, también se recrudecen distintas condiciones de vida, ¿no? Y en este sentido quería hacer mención a que muchos de los trabajadores y sujetos de nuestra investigación, digamos, habitan en contextos de lo que son asentamientos irregulares, y que Rosario tiene una particularidad
en este sentido, ya que es la ciudad que presenta mayor número de población viviendo en estas condiciones de asentamientos irregulares, con un 25% de la población, y que estos espacios sociourbanos fueron justamente los espacios más riesgosos, como decía recién también Victoria, ¿no? Más riesgosos tanto por el hacinamiento como también por la carencia de los servicios públicos, del agua potable, que llevaron algunas medidas excepcionales en la ciudad, como era la instalación de carpas para que los vecinos que viven allí pudiesen realizar el aislamiento, que, digamos, fue muy difícil de implementar producto de la inseguridad que generaba para estos vecinos tener que dejar sus viviendas, ¿no? En este sentido, durante los meses más complicados del confinamiento, los trabajadores estatales nos comentaban que muchos no tenían, no eran tareas consideradas esenciales, pero sí los trabajadores de salud reconvierten sus actividades y deciden empezar a trabajar por fuera de los centros de salud en estos asentamientos para poder difundir las diferentes medidas de cuidado y después inclusive las campañas de vacunación. En este sentido, también nos comunicaban que resultaba muy difícil contrarrestar las visiones que se construían en el barrio en relación a, por ejemplo, cómo las medidas de cuidado aparecían permeadas por las visiones, por ejemplo, de los grupos evangelistas en relación a la propagación de plagas, los discursos contradictorios que escuchaban en los medios de comunicación en relación a los discursos, digamos, anticuarentena, ¿no? Y en este sentido, bueno, las diferentes dificultades para poder proteger la vida en este contexto tan específica, ¿no? Después, como señalaba María Victoria, en estos contextos se produce lo que tiene que ver con el aumento del problema alimentario muy fuerte, que también se ancla en un problema previo que tiene que ver con el desfinanciamiento que venía sufriendo los comedores comunitarios en la ciudad y el cierre de muchos de ellos, producto el cierre de las cocinas comunitarias por el establecimiento de viandas. Esto generó un déficit muy grande, ¿no?, que después me voy a referir en relación a cómo responden las organizaciones en particular. Después se produce lo que tiene que ver con un recrudecimiento de la violencia estatal, que en los primeros, digamos, en el contexto de las restricciones más estrictas tuvo que ver con lo que tiene que ver con abusos policiales, pero posteriormente, y esto se sigue viendo actualmente, tiene que ver con el aumento que se da en la ciudad, con la tenencia de armas de fuego en estos contextos sociourbanos, y también con los conflictos producidos por las bandas, digamos, por distintas bandas de circuitos ilegales y de conflictos del narcomenudeo que también están teniendo, bueno, mucha repercusión, ¿verdad? Todas estas situaciones, en un primer momento, los diferentes referentes nos destacan, digamos, cómo se reconfiguran al calor de la pandemia diferentes demandas. La primera tuvo que ver con algunas cosas que señalaba Victoria, ¿no? Que tenía que ver con la visibilización de los trabajos realizados por muchas de estas ramas productivas y que principalmente tuvo que ver con reclamar la esencialidad de un montón de actividades, por ejemplo, la recolección de residuos que no estaba habilitada, que llevó 6 meses hasta poder lograr la habilitación en la ciudad, ¿no? Y que lo mismo, bueno, si bien quienes estaban al interior de las ramas rurales y de la producción agroecológica, digamos, podían seguir funcionando, tanto estas organizaciones de rama cartonera como agroecológica comienzan a plasmar en sus demandas la necesidad de reconocimiento de este trabajo y de ampliar la concepción de salud en esta demanda, en el sentido de poder pensar un modo productivo que no dañe el ambiente, que proteja la salud en un sentido amplio, y también la contradicción existente entre en lo que tiene que ver con cómo, por ejemplo, el extractivismo o el agronegocio fue declarado esencial desde un primer momento, ¿no? Y en la ciudad se realizaron diferentes movilizaciones, como son el Paren de Fumigarnos o la plataforma ambiental, los scratches en digamos, la presentación de la hidrovía del río Paraná, ¿no? Y el trigazo y panazo que se realizó en la Plaza San Martín de la ciudad también para cuestionar este modelo de agronegocios que, como digo, nunca paró de funcionar en este contexto, ¿no?
Por otro lado, en relación a lo que tiene que ver con la construcción de demandas, los referentes nos señalaban cómo la urgencia sanitaria primero, pero económica después, generó cierta dilatación de las exigencias de derecho y un volcarse a poder lograr la subsistencia de los compañeros y compañeras de estas organizaciones. Y en este sentido se reconfigura mucho de lo que tiene que ver con el perfil y las actividades que se realizan en el marco de las diferentes organizaciones de la economía popular. En un primer momento, inclusive en la actualidad, ¿no? Señalan que muchos dejan de realizar espacios culturales y distintas actividades que se vinculaban con la promoción del deporte, de la cultura en los asentamientos irregulares, por directamente orientar toda su fuerza militante a la situación alimentaria en los barrios. Y en este sentido señalan que recién ahora están pudiendo volver a plasmar algunas de sus actividades, pero que esto tuvo una importancia muy fuerte en sus actividades. Por otro lado, la rama, digamos, de producción agroecológica señala cómo en este contexto también destina más de 20 toneladas de lo producido por estas agrupaciones de alguna manera, abastecer comedores que se generaban espontáneamente y que se iban articulando, digamos, mediante distintas redes de articulación entre distintas agrupaciones y que de alguna manera mostraban cómo a partir del trabajo cooperativo, colaborativo y solidario se podía responder a las necesidades de primera necesidad de la población, ¿no? Por otro lado, otra cuestión importante que se da en este contexto y que tiene que ver a cómo se van reconvirtiendo dinámicas, tiene que ver con cómo se generan nuevas articulaciones y se repiensan como trabajadores. Con esto me estoy refiriendo a que se generan, por ejemplo, diferentes coordinaciones y articulaciones para poder, digamos, consolidar redes de comercialización, ¿no? Y canales de venta y poder suplir, digamos, el cierre de las anteriores, entre agrupaciones que anteriormente no venían funcionando, que son sobre todo de la economía solidaria de Rosario, con más las de corte de economía popular, digamos, así como se autodefinen las mismas en la ciudad. También se arman espacios multisectoriales por la cultura, también espacios de encuentro para intercambiar información sobre las restricciones, habilitaciones, protocolos, cómo poder presentarse a convocatorias, gestionar conjuntamente diferentes recursos. También entre las organizaciones de corte más sociocomunitario y que, digamos, despliegan su actividad en los contextos más de pobreza urbana, señalan cómo empiezan a articular con comedores que no se encontraban, digamos, integrados en agrupaciones o en marcos organizativos más amplios, también con clubes del barrio. 5 minutos, por si no me viste. Bárbaro. Y en este sentido, en estas nuevas articulaciones que se van generando, muchos de los referentes como digo, de estos espacios de economía solidaria que se nucleaban en redes de comercio justo, señalan cómo pudieron dar un salto en términos de pensarse como trabajadores y poder nutrirse de las herramientas gremiales y del perfil gremial de la economía, de las agrupaciones de la economía popular, a partir de las cuales también empiezan a generar demandas frente al Estado. Por otro lado, se generan diferentes transformaciones en lo que tiene que ver con las modalidades de trabajo, que tiene que ver con lo que decía anteriormente, con el cierre de diferentes canales de venta y de comercialización, en donde empieza a producirse todo lo que tiene que ver con la entrega a domicilio, se diversifica la producción, etcétera, etcétera. Ahora, todo esto genera una sobrecarga de trabajo para estos militantes inclusive costos de traslado para poder repartir, que dice que más allá de que genera que estas estrategias se sustentan en mayor autoexplotación de ellos, son los que les permitieron no bajar, digamos, el número de integrantes de las experiencias y sostener las remuneraciones. Por otro lado, aparece la cuestión que se explayó también Victoria, que tiene que ver con
cómo esta sobrecarga repercute en relación a lo que tiene que ver con las tareas de cuidado que, como ella bien planteaba, sufren un aumento en la recarga. Y en este sentido, estas organizaciones con las que estuvimos intercambiando señalan cómo empiezan a demandar el reconocimiento de los espacios de cuidado, empiezan a conformar cooperativas de cuidado que anteriormente no funcionaban, y señalar retracciones previas que había sufrido el Estado municipal en lo que habían sido anteriormente las guarderías estatales, que llevaban el nombre de Centros Crecer, y que actualmente estos espacios son recreados y son llevados a cabo por estas organizaciones y se pelea, digamos, por su reconocimiento como trabajo. Por último, señalan también la reconfiguración en relación a distintos, digamos, formas de organización y toma de decisiones que tiene que ver con la realización de asambleas y distintas tareas de gestión bajo la modalidad virtual, que inclusive muchas de esas se siguen sosteniendo, en relación y en esto señalan que lo que sucede es una gran compartimentalización de tareas, producto de la sobrecarga y la necesidad de gestionar cada vez más tareas, ¿no? Y que esto tiene, por un lado se compartimentaliza, pero por otro lado dice que les permite generar nuevas referencias de compañeros en la gestión de estas tareas, y que después intentan poder tener una visión más de conjunto en las asambleas virtuales para poder seguir teniendo una mayor, digamos, una visión de conjunto, ¿verdad? Bueno, hasta ahí espero no haber ido muy rápido. Buenísimo, perfecta estuviste. Gracias, Sofía. Florencia, Pacífico va a cerrar este panel y después damos lugar a un momento de discusión y debate. Bueno, muchas gracias. Bueno, no voy a saltear las presentaciones porque ya fueron dadas, pero sí agradecer la posibilidad de estar acá, la invitación, la propuesta que armaron Sandra y Santiago y todo el trabajo de organización que la verdad que nos invita a pensar. Y por otro lado también decir que es un gusto compartir la mesa con Víctor y con Sofía, que también son personas con las que venimos dialogando en el marco de proyectos como ya mencionaron, así que seguramente va a haber, ya hay puntos en común y de confluencia para el diálogo. Bueno, voy a presentar pantalla. Ahí va. Ahí va. Bueno. Ahí va. Bueno, lo que preparé para compartir hoy acá son algunas reflexiones que recuperan, por un lado, los resultados de mi trabajo doctoral y también de mi investigación postdoctoral junto a mujeres que participan del proceso de organización colectiva en el marco de la economía popular. Y bueno, mi trabajo se inscribe en la línea de investigación que venimos llevando adelante de Antropología en Colabor, desde donde lo que venimos analizando, como también ya fue un poco presentado, tiene que ver con analizar etnográficamente formas de organización colectiva y prácticas colectivas de reproducción de la vida desarrolladas por organizaciones de sectores populares, haciendo hincapié en los modos en que se generan también formas de agremiación de esas experiencias, ¿no? Entonces, una cuestión como central en nuestras reflexiones comunes ha sido la atención por pensar las formas heterogéneas que adquieren las clases trabajadoras actualmente, y en ese sentido, como han trabajado en publicaciones de Sandra, Marinés, otros integrantes del equipo, pensar la pluralidad de formas actuales del trabajo, trascendiendo divisiones tales como la de movimiento social, sindicato, trabajadores formales e informales, y también miradas dicotómicas sobre los límites entre economía y política, para poner en el centro la articulación entre formas de sindicalización y la producción de cuidados, bienestares colectivos. Bueno, esto inspira la fundamentación de la mesa, como ya señalaron anteriormente, ¿no? En ese sentido, recuperamos y procuramos contribuir a una definición ampliada de aquello que se entiende por trabajo, que recupera tanto los aportes de las miradas feministas de la economía, como algunos trabajos recientes en antropología, como los trabajos de Susana Naroski y Nico Venier,
que proponen descentrar de lo mercantil y lo salarial para pensar el trabajo y poner en el centro a la reproducción de la vida. Entonces, una cuestión que venimos observando y que también creo que fue saliente de las presentaciones previas, tiene que ver con que estas definiciones en torno a qué es trabajo y qué trabajos son valiosos o socialmente necesarios, o últimamente en el periodo más reciente definidos como esenciales, son tanto cuestiones que tienen que ver con que permean el debate académico, como cuestiones que permean el debate político, la construcción misma política de las organizaciones, ¿no? Una parte de las reivindicaciones de las organizaciones que acompañamos pone énfasis en afirmar, bueno, lo que hacemos en el marco de las cooperativas, bajo distintas formas por ahí no regularizadas o formales o tampoco que perciben un ingreso monetario directo, es un trabajo que vale, ¿no? En ese sentido, desde la CETEP, UTEP, se reivindica que incluso aquellas actividades sociocomunitarias, o también definidas como solidarias, como el trabajo en merenderos, ollas populares, refacción de viviendas, son trabajos aún aunque no se hagan a cambio de un ingreso monetario, y esta reivindicación tiene expresión en la inclusión del sector sociocomunitario como una de las ramas de ocupación, digamos, las ramas ocupacionales que organiza a la estructura gremial de la CETEP-UTEP, y también en la demanda por el reconocimiento salarial de estas trabajadoras, como también mencionaron algunas de mis compañeras, y en ese sentido, esta reivindicación dialoga con los avances que en los últimos años ha hecho el feminismo popular, con la apuesta por visibilizar el rol del trabajo de cuidado en general en la economía y en el sostenimiento de la vida, y específicamente con las expresiones comunitarias de cuidado como una cuestión a visibilizar, ¿no? En los últimos años, estas reflexiones sobre los cuidados en general han sido como muy prolíficas en el debate académico y también en las agendas políticas, y principalmente algunos de los ejes en los que se estructuró este debate tiene que ver con pensar la distribución del trabajo de cuidados y las asimetrías de género, clase, raza que atraviesan estos procesos, y esta preocupación estuvo permeando tanto el análisis de políticas sociales, de la legislación, estudios sobre uso del tiempo, relevamientos sobre la oferta de servicios públicos de cuidado, también investigaciones acerca de las redes transnacionales, los circuitos migratorios que intervienen en la provisión de cuidado remunerado, ¿no? Y si bien existe un debate abierto en torno a los límites de la categoría, o sea, qué estamos llamando cuidado, dónde empieza, dónde termina, recientemente prima una definición ampliada que asocia el cuidado a todas aquellas actividades, sean o no remuneradas, que son necesarias para el mantenimiento de la vida y el bienestar de las personas. En ese sentido, durante el desarrollo de mi investigación doctoral, que estuvo centrada en las experiencias de mujeres de sectores populares en procesos de organización colectiva, vinculados a la implementación de programas sociales y también a la acción de organizaciones de la economía popular, la cuestión del cuidado emergió como un asunto de relevancia en distintas direcciones. Por un lado, porque para mis interlocutoras, que eran titulares de programas como La Argentina Trabaja y Leyes Hacen, la participación en espacios de formación, laborales, en la participación política, dependía de negociar los tiempos dedicados al cuidado infantil y al trabajo doméstico, en contextos donde la provisión pública de servicios de cuidado era insuficiente para saldar esta dificultad, y también porque los trabajos a los que se dedicaban las cooperativas suponían la realización de prácticas vinculadas al cuidado de la vida y el trabajo reproductivo, como pueden ser las mejoras habitacionales, el mantenimiento de instituciones dedicadas a la educación, y también la gestión de ayudas alimentarias a partir del desarrollo de merenderos y huertas. También tuvieron lugar una serie de procesos de organización que buscaron resolver colectivamente problemáticas comunes a las vidas de las mujeres referidas a asimetrías de género, puntualmente la atención colectiva, digamos, del cuidado de los hijos y también de cuidarse a sí mismas ante situaciones de violencia, mediante espacios de encuentro entre mujeres, también movilizaciones, ¿no? A partir de la pandemia, lo que es este proceso de visibilización de trabajo de cuidados, como también comentaban las compañeras, se tornó más profundo, se aceleró, y en ese sentido distintas reflexiones académicas pusieron el foco en señalar que lo que se profundizó fue una crisis de cuidados que era preexistente, y que las reivindicaciones de los feminismos que venían ganando masividad en los años previos, lo que hicieron es que tornaron a la pandemia una oportunidad para visibilizar justamente el aporte del trabajo no remunerados en general, realizados tanto en el hogar como en el ámbito comunitario.
Así, los cuidados se volvieron un tema central en el debate público en distintas direcciones. Por un lado, porque fueron eje de las campañas epidemiológicas, es decir, bueno, que se plantearon como un cuidado frente al virus, y que en ese sentido plantearon nexos entre el cuidado individual, la higiene personal y el cuidado de la población, ¿no? Los cuidados epidemiológicos y la seguridad sanitaria poblacional. En un segundo sentido, también los cuidados en el hogar y la distribución generalizada de tareas en los espacios domésticos fueron un tema recurrente de reflexión durante el aislamiento en relación a las medidas que restringieron la circulación, que instalaron el trabajo a distancia y que también supusieron restricciones en el acceso a servicios de infraestructura de cuidado infantil para quienes accedían a ella. Y en ese sentido se tornó también común hablar de que, bueno, había una sobrecarga de la demanda de cuidados en el hogar debido a esta coyuntura. Por último, en el caso de los barrios populares, se tornó también muy común hablar de las mujeres, de escuchar hablar de las mujeres de sectores populares como cuidadoras de su comunidad, destacando la relevancia de su trabajo en ollas populares, comedores, postas sanitarias, para garantizar tanto el cumplimiento de las restricciones de la circulación como para paliar los efectos que esta restricción tenía en términos de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. En ese sentido, creo que si en el caso de la situación de las mujeres de las clases trabajadoras asalariadas formales, y así simplificando un poco el debate de los cuidados en pandemia, focalizó en el modo en que los espacios domésticos devinieron ámbitos en los que el trabajo remunerado se superpuso con el trabajo no remunerado por el teletrabajo y la ausencia de clases presenciales en las escuelas. En el caso de los barrios populares, las reflexiones pusieron el foco en el barrio o la comunidad como espacio de cuidado, resaltando que el aislamiento solo era posible si se sostenían estos vínculos comunitarios, o sea, no era posible sostenerse puertas adentro o únicamente en los vínculos de la familia nuclear. En este sentido, me interesaba como aportar a los debates de esta mesa sobre nuevas normalidades y la situación de los trabajadores en la pospandemia, volviendo sobre los imaginarios entre los límites de lo público y lo privado que están en estas distintas formas de pensar los cuidados. Y para tal fin, bueno, iba a recuperar como algunos hallazgos de mi investigación doctoral, que es previa, digamos, a la situación de pandemia, y también lo que venimos trabajando más colectivamente en el marco de la realización de lo que fueron los 6 episodios del podcast La Trama Colectiva, desde el equipo, y el informe La Economía Popular en Pandemia, realizado desde Citra, ambos proyectos que están en proceso de elaboración de una segunda edición. Así que, bueno, algo de eso está también en las reflexiones, aunque todavía están en proceso. Es decir, que un poco lo que me interesaba plantear es arrojar algunas impresiones preliminares y interrogantes sobre cómo pensar etnográficamente esta afirmación de que las mujeres de sectores populares son cuidadoras de su comunidad o cuidadoras comunitarias, y qué implica esto en las vidas cotidianas, qué formas específicas y concretas de cuidado se producen desde la economía popular, ¿no? Entonces, uno de los puntos de llegada de mi tesis doctoral tuvo que ver con señalar que la generación de formas colectivas de reproducir y mejorar las vidas tenía lugar muchas veces a partir del desarrollo de prácticas políticas con y desde las casas, ¿no? Porque sucedía que los patios de las viviendas se cerraban para albergar merenderos, comedores, centros sociocomunitarios, también que allí se construían obradores, galpones, que almacenaban herramientas, también que las salas de estar de las viviendas eran espacios donde transcurrían espacios de formación, momentos de encuentro entre mujeres, entre integrantes de las cooperativas, y que el desarrollo de estas formas de organización permitía intervenir sobre asuntos vinculados a las condiciones de vida en los barrios populares, tales como el acceso a la salud, la vivienda digna, la alimentación, la educación, y también a problemáticas cotidianas atravesadas por asimetrías de género, como la necesidad de resolver el cuidado infantil, de abordar situaciones de violencia de género. Bueno, con la pandemia, como también señalaron las compañeras, estos procesos de organización se tornaron centrales para hacer frente a las consecuencias de las medidas de aislamiento en los barrios, y la acción de referentes territoriales no solo permitió hacer llegar alimentos, insumos sanitarios, el cumplimiento de las medidas de prevención en las postas sanitarias, sino que también ofreció una red de la que acompañar problemáticas que, si bien no se derivaban estrictamente de la pandemia, se tornaban más graves durante el aislamiento, como son las situaciones de violencia de género, y también el seguimiento de afecciones crónicas de la salud, cuestiones derivadas de la vida productiva y no reproductiva, reproductiva y no reproductiva de las mujeres. En ese sentido, se constituyeron a estas referentes en muchos casos como promotoras de género y diversidad, y sobresalió
esta apuesta por reclamar el reconocimiento salarial de estas trabajadoras, una demanda que era previa, pero que ganó fuerza en el contexto de pandemia, y que incluye en esta como dentro de la demanda del reconocimiento salarial a las trabajadoras del cuidado, a una multiplicidad de tareas que incluyen tanto la gestión de merenderos, comedores, el trabajo en espacios de primera infancia, como estas tareas de promoción de salud, de asesoramiento ante situaciones de violencia, de distintas tareas que son englobadas dentro del trabajo de cuidados. Entonces, atender etnográficamente al modo en que se dan estos arreglos colectivos permite pensar cómo estos cuidados comunitarios tensionan los límites entre lo político, lo doméstico, lo público y lo privado, y también entre la autonomía y la dependencia, ¿no? En un sentido más concreto, reconstruir el modo en que estos cuidados comunitarios nos permiten complejizar la relación entre casa y comunidad y visibilizar cómo estos cuidados dirigidos al barrio también interpelan las condiciones de vida en las casas, ¿no? No es que solo suceda hacia afuera. Entonces, las ollas populares desarrolladas en la pandemia en muchos casos invadieron las casas de las mujeres, como nos relataba Zulma, una referente del movimiento Evita, a quien entrevistamos el año pasado, donde fueron necesarios tanto reacomodar los espacios de manera materialmente, poner un techo en un patio, como organizar estrictamente la gestión de los tiempos, la circulación de personas para cumplir con las medidas de distanciamiento que imponía la pandemia, ¿no? Y también estos cuidados comunitarios se dirigieron hacia visibilizar el carácter asimétrico de las relaciones en los hogares, poniendo foco en situaciones de opresión y violencia, como decíamos, a partir de la acción de las promotoras de género y diversidad, y también la superposición de lo productivo y lo reproductivo, las desigualdades en el reparto de las tareas cotidianas en los sectores populares, como una preocupación también del feminismo popular. Entonces, así como ya se planteaba en el inicio, ¿no? Es necesario pensar estos procesos de los últimos 2 años, la pandemia, la emergencia sanitaria, la pospandemia, la llamada nueva normalidad, en el marco de procesos previos relacionados con la heterogenización de las clases trabajadoras, con la diversificación de las formas de ganarse de vida y con las disputas en torno a qué es trabajo, y específicamente cómo en los últimos años estas reflexiones acerca de qué trabajos resultan socialmente valiosos cobraron relevancia en relación a la categoría de trabajo esencial, que es como un ejemplo muy paradigmático de cómo se establecen clasificaciones entre distintos labores, lo venimos también planteando en algunos de los episodios del podcast, y cómo esto evidencia disputas acerca de las jerarquías que tienen las actividades económicas y sociales, ¿no? Entonces, en estos debates, específicamente la reivindicación del carácter esencial de los cuidados, en sus diferentes formas, permitió establecer articulaciones también entre luchas diversas, visibilizando una multiplicidad de acciones que realizan las organizaciones de sectores populares para hacer frente a problemáticas que tienen que ver con asimetrías de clase y género. Entonces, ya para ir cerrando, creo que debo estar medio en el tiempo, ¿no? Bueno. Como señalan, por ejemplo, Amaya Pérez Orozco, si bien el cuidado constituye una categoría que se solapa con otras, como la de trabajo doméstico, trabajo reproductivo, también posee la particularidad de que al situarse en el límite entre las fronteras, entre el ámbito privado, público, dependencia, autonomía, colectivo, individual, permite pensarlas. Y en ese sentido, esto permite pensar no solo la variedad de escenarios en los que tienen lugar los cuidados comunitarios, sino también la variedad de situaciones que buscan atender, que desplazan de lo que es la atención a la dependencia, y también cómo al responder a necesidades del barrio o de la comunidad, se politizan cuestiones que tienen que ver con problemáticas privadas, íntimas, definidas en relación a los espacios domésticos, ¿no? Por eso, para abordar los límites, los llamados cuidados comunitarios, creo que resulta interesante volver sobre esta relación entre lo público y lo privado, o de manera más específica, creo que entre lo que es el límite entre la casa y la comunidad, o la casa y el barrio, ¿no? Para pensar cómo fueron las reflexiones en torno a estos problemas en este contexto más reciente. Bueno, muchas gracias. Buenísimo, Flor. Bueno, genial, gracias, chicas, a las 3. Yo voy a hacer una breve reflexión que un poco me surge de escucharlas, otro poco surge, creo, de los diálogos que ya venimos teniendo, y invito a que sigamos dialogando, ¿no? Realmente aprovechemos que tenemos un ratito antes de la otra mesa para
poner en común algunas ideas y perspectivas. Yo quería empezar por destacar cómo, bueno, Sofía lo puso más de relieve, pero creo que está presente en todos los casos, el carácter etnográfico de sus presentaciones y cómo están precisamente aportando desde una sensibilidad que trae esas tramas de quizás a pesar de las dificultades que relata, o sea, la dificultad de reconstruir esas tramas que solemos acompañar en ese trabajo etnográfico, en el acompañamiento día a día, ¿no? Con las organizaciones que cada una de ustedes solía hacer hombro con hombro, como a pesar de las dificultades que implicó la pandemia, cada una de sus presentaciones puede reconstruir y volver a traer esas sensibilidades etnográficas que creo que le aportan, por ejemplo, a cuando están hablando de, bueno, qué pasó en los barrios, ¿no? ¿Qué se hizo desde la economía popular frente a la pandemia? Trajeron una diversidad de, o sea, no están diciendo solamente los cuidados o los sociocomunitarios, están trayendo el cuidado de los hijos, el cuidado de sí mismas, las articulaciones entre organizaciones, el lugar del alimento, las redes de comercialización, o sea, todo una complejidad y una multiplicidad de lo que pasó que realmente me parece que es un aporte per se a la discusión, ¿no? Que permite ese lugar de visibilización del que hablaba también Victoria, y que atraviesa también creo que los objetivos de los equipos, que tiene que ver con realmente mostrar esa heterogeneidad y esa potencia de la economía popular en el sostenimiento de las vidas, ¿no? Entonces, en ese sentido me parecieron súper interesantes las exposiciones. Creo que también me hacen pensar en el nivel de sintonía, ¿no? y de procesos comunes, a pesar de las localizaciones geográficas diversas que cada una trajo como especificidades. Me quedó resonando la cuestión del 25% de asentamientos precarios en Rosario, ¿no? Especificidades que tienen que ver con cada localización, pero que sin embargo los procesos vividos por les trabajadores, pero en muchos de los casos me parece que son más las trabajadoras que acompañaron en estos tiempos, tienen muchos puntos en común, y eso me parece que también es algo interesante a pensar hasta, bueno, en dónde está eso común y eso que se va diferenciando. Y ahí me parece, a ver, les planteo, yo creo que Flor quizás la armó más desde ahí. Bueno, ¿qué cambió con la pandemia? ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Y qué nos queda, ¿no? Y en cómo se puso en tensión público-privado, como traía ella, la casa, lo comunitario, cómo se visibilizaron esos trabajos de cuidado, y cómo se pusieron en cuestión discursos que ya nosotros venimos trabajando desde hace tiempo, ¿no? Como ya con el macrismo, el macrismo, sí, sé que no es la categoría antropológicamente correcta, pero los entendemos, ya en el periodo del gobierno macrista ya habíamos trabajado cómo esos discursos estaban permeando y obligaban a las organizaciones a tener que estar respondiendo, cómo permeaban la vida de las personas, ¿no? La vida de las trabajadoras y los trabajadores de la economía popular, y las organizaciones se encontraban con la necesidad de responder a esos discursos estigmatizantes, moralizantes. Entonces les preguntaría, bueno, un poquito más de esto, ¿no? ¿Qué de esas visibilizaciones, qué de esas nuevas articulaciones está reconfigurado en permanencia, digamos, ¿no? ¿Qué de estos roles de promoción, ¿no? Este reconocimiento también me pareció algo que lo escuché, o sea, lo pensé por primera vez esta vez pensando en la cantidad hay promotoras ambientales, promotoras de salud, promotoras de violencia. Hace 10 años promotora era la que te daba volantes en la salida del shopping, ¿no? Entonces, ¿qué es este rol de promoción? ¿Qué es lo que reconoce como trabajo? Bueno, ¿qué queda? Un poco les pregunto como para seguir charlando. Y me parece, bueno,
nada, y me quedo ahí porque después tengo cositas que me parecieron súper interesantes todas pero me parece que eso abre más para la charla y le doy la palabra a quien quiera hacer preguntas o intervenciones. Yo, perdón, robo micrófono rápido porque me tengo que ir en un minuto a abrir la otra mesa, entonces no quería dejar de robar el minuto. El micrófono, en principio para agradecerles a las tres, me encantó escucharlas juntas, diría felicito no es la mejor palabra, pero por haber impulsado este diálogo que, bueno, es re sintónico y tiene que ver con generar un espacio dentro de los diálogos que venimos teniendo. Voy a decir una sola cosa porque tengo un minuto, porque diría un montón, pero tengo real un minuto, te quiero abrir la otra mesa. Que es que, me parece que es súper desafiante, como de alguna manera, por ahí más explícito lo dijo Victoria, pero las tres están pensando en lo que la pandemia irrumpió, ¿no? De algo que es de más larga data, ¿no? Que tiene que ver, bueno, con esa discusión sobre la visibilización. Y en esa discusión sobre esos discursos estigmatizantes, moralizantes, que yo creo que tal vez en otros trabajos también esté, pero a mí por lo menos en el artículo de Flor del libro Bajo Sospecha me parece está muy claro como ella muestra ahí que eso es un trabajo interno, ¿no? Que no es, que no son discursos que sectores sociales otros tienen, sino que los mismos, que implican un trabajo cotidiano de lidiar en la cola del tren o en el viaje al tren, ¿no? En los mismos... y para mí está muy, muy claro, y por lo menos yo no lo había leído en otro lado, eso así, y me parece muy claro ese trabajo que implica, digo dos cosas en relación a eso. Una, enfatizar, o sea, visibilizar el valor de ese trabajo, o que lo que se hace es un trabajo, no solamente en clave género, sino también, esto por ahí es algo que a mí en particular me viene interesando señalar, colectivo, o sea, visibilizar lo colectivo. Que bueno, esto por ahí fue una apuesta más amplia, digamos, que de Bajo Sospecha, que fue, bueno, lo que estaba jugando ahí en esas estigmatizaciones, esas categorías morales, que bueno, en el caso de, por ahí de quienes trabajan en espacios, digamos, mediados por programas sociales, fue por vagos, etcétera, pero en otros aparecía bajo otras categorías, es ningunear, para decirlo muy simplemente, el trabajo colectivo. Y entonces, ¿cómo ahí hay también una producción de valor yendo a las reflexiones que me parece que circulan porque son las reflexiones que están trayendo las organizaciones, ¿no? La producción de valor, ¿no? En clave más tradicional, la producción de valor, no social, ¿no? Valor, digamos, que es colectivo, que se produce colectivamente. No es solamente la invisibilización del trabajo de las mujeres, sino un trabajo colectivo. Y en eso voy a lo último, y me voy a tener que ir ya tarde a la otra mesa, cómo, digamos, la vuelta, y hago el puente con la otra, la vuelta a tener que volver digamos, salir de los planes para ir al trabajo, que a mí me tiene brotada, y por eso armamos esta mesa, otra vez es porque lo que se profundiza, o lo que aparece, digamos, como carácter estructural, lo que visibiliza también, o pone, digamos, sobre la mesa la pandemia y que es de carácter estructural, son esas miradas estigmatizantes que son de larga data sobre sectores, digamos, populares que en lugar de trabajar se ganan la vida fácil. Sectores populares, para decirlo en un sentido, ¿no? La falta de esfuerzo, donde no... Entonces, bueno, digo, como eso, la pandemia no solo visibilizó, digamos, el carácter esencial del trabajo común, sino también visibilizó esas miradas estigmatizantes que no es que no existían, pero o las profundizó, las puso sobre la escena, digamos, de una manera más radical y bueno, y que para mí tienen que ver con, digamos, o que se vinculan con esa, digamos, crecimiento tan radical o tan rápido, tan fuerte de ciertos sectores conservadores, por no decir de derecha, que evidentemente se nos va a convertir en un temón para meternos, porque, bueno,
Bueno, perdón, no voy a poder escuchar lo que van a decir y hablé más de lo que quería, pero me tengo que ir a abrir la otra mesa. Gracias a todas y gracias a los coordinadores. Bueno, estamos con poco tiempo, así que si quieren responder a algunas cuestiones, yo tenía también unas cosas que había notado, pero ¿voy? ¿Decís? No, importante, en función de... totalmente de acuerdo con lo que decía Sandra de la cuestión etnográfica que traen, al mismo tiempo, digamos, en este amor que yo tengo por la etnografía, que todos lo saben, que considero que es una gran herramienta, digamos, ese estar cotidiano es lo que permitió sostenerlo incluso en estos momentos, digamos, y a la distancia y demás, y eso me parece que es algo que vale la pena siempre rescatar y que en este contexto que estamos haciéndolo hacia afuera también demostrarlo y señalarlo, digamos, además de todo lo que dijo Sandra, que acuerdo y suscribo totalmente, digamos, reconocer también que esto también es posible por ese trabajo previo de estar ahí y ese conocimiento con la gente, ¿no? A mí me resulta súper rico todo, porque yo hace años que vengo viendo justamente organizaciones que trabajan todo el día en la calle y que nunca nadie los reconoce, y que pelean cotidianamente, hace más de 15 años con el Estado para ese reconocimiento, digamos, y ver que eso ya está permeando en otros lugares y en otras escalas, y que lo presentó justamente de forma tan palpable la pandemia, digamos, que en el caso, por ejemplo, de los cartoneros en el área metropolitana pudieron seguir laburando porque ellos aducían que en el decreto decía recolección de residuos y eso es lo que ellos hacen, y de ahí también hubo una cuestión de poder sostener el trabajo incluso en ese contexto, ¿no? Y esto un poco vinculado con lo que decía Marinés, y que para mí estuvo muy claro y muy lindo como lo contó Flor, esta cuestión de dar cuenta de todos esos tramados comunitarios, ¿no? En un mundo que se presenta como del sálvese quien puede, individualizado totalmente, ¿no? Estos barrios que viven en un montón de redes que se van sosteniendo de diferentes maneras, que bueno, Flor lo hizo mucho más explícito, pero fue apareciendo, digamos, en los trabajos de ustedes, digamos, estas múltiples tareas que hacen las mujeres que contaba Victoria, o todas las redes que Sofía fue dando cuenta justamente de cómo se van vinculando incluso con otros grupos, ese intercambio de la política entre el sector de la economía social y de la economía popular me pareció súper interesante y súper rico, digamos, mundos que generalmente se miran con malos ojos, que empezaron a dialogar, me parece que es una cuestión interesante para pensar en este contexto de la post-pandemia. Y ya para cerrar, que me pareció súper interesante, digamos, todo el trabajo que implica sostener el trabajo, digamos, ¿no? Valiendo la redundancia de usarlo, ¿no? Todo lo que está puesto en sostener estas experiencias, sostener estas redes, en sostener el comedor, en sostener el apoyo, en sostener la construcción, la venta, etcétera, digamos. Hay todo un trabajo ahí que todavía cuesta visibilizarlo, digamos, se visibiliza el comedor, pero no se visibiliza lo que cuesta sostener el comedor, lo que cuesta armar el techo para poner el comedor, digamos, todas esas cuestiones que ustedes fueron señalando y mostrando que para mí son súper importantes, digamos, porque no es solo preparar la comida y ponerla en un tupper, sino que hay toda una cuestión atrás de sostenerla, que va desde el armado del techo, de conseguir la mercadería, etcétera, hasta todo este laburo de somos trabajadores, digamos, y convencer y charlar y discutir cotidianamente con los compañeros y las compañeras para entender que, digamos, que estos discursos que operan, que están todo el tiempo en la televisión y en todos lados, justamente hay que contrarrestarlos de alguna manera. Así que es un poquito lo que quería decir. Hagamos una ronda rápida de reflexiones finales de cada una y le robamos 5 minutos. Yo digo una mini cosita que, retomando una de las cuestiones que planteaban, y o sea, dejando un montón de otras de lado, dejando casi todo de lado, lo que recupero es que me parece que está buenísimo el intercambio desde estos espacios distintos, también desde Buenos Aires, Rosario, Córdoba, y en ese sentido les agradezco la invitación a abrir a otros espacios, porque me parece que enriquece un montón y que está bueno poder como identificar estas cuestiones comunes que van apareciendo y con las especificidades que aparecen en cada escenario. Así que rescato eso. Y bueno, el resto seguro que lo vamos a ir charlando
en distintos encuentros que tengamos, ojalá presenciales en algún momento. Sofía, Flor. Bueno, la verdad a mí me encantaron la presentación de Flor y Vicky. La verdad, la perspectiva y cómo iluminaban realmente esto que también señalaba, bueno, Santi y Sandra en relación a lo etnográfico y la profundidad de esa puesta en valor de ese trabajo y de cómo se reconvierte y cómo se sobrecarga esta entidad de cuidado, o sea, desde esa mirada etnográfica, ¿no? Y en relación a estas visibilizaciones que se generan durante la pandemia, que, bueno, está bien que siguen, digamos, enfrentándose a esas miradas morales de ninguneo, más allá de esas miradas, en esto que señalaba Flor en relación a cómo se miran hacia adentro, que esa clave que me parece re interesante como lo dice, sobre todo en este espacio que señalé del intercambio de experiencia entre distintos referentes, aparecía una puesta en valor que no había, que me parece que no había escuchado en otras instancias de trabajo de campo y de debate, que señalaban en todo lo que habían podido hacer a partir de ese trabajo colectivo y solidario. Las 2 toneladas era como, las 2 toneladas de mercadería donada era como, bueno, la medalla que mostraba justamente cómo esa producción podía responder a necesidades sociales en una magnitud que entendían, digamos, traccionando algo de la realidad, digamos, no en una cuestión de subsistencia, sino directamente disputando el sentido de la producción, el sentido, bueno, y en este sentido también impugnando, digamos, bueno, ni más ni menos que la producción extractivista, el agronegocio, digamos, como ellos sin nada, sin tierra, podían, digamos, generar este tipo de política desde el trabajo articulado entre diferentes organizaciones. Porque esto no se sobrellevó desde el MTE rural, sino que era el MTE rural más un sinfín de organizaciones que, como digo, en lo que tiene que ver con la especificidad rosarina, en un grado de articulación muy importante, con organizaciones muy heterogéneas que empezaron a generar diferentes estrategias de articulación. Y por otro lado, también en relación a que, bueno, como fue una demanda tan importante, la alimenticia, y todas estas agrupaciones, todas estas organizaciones se orientaban a la producción de alimentos, ahí también como, bueno, algunas de ellas, excepto las que eran de rama gastronómica, todas las demás crecieron, inclusive a niveles prepandémicos y anteriores de crisis. Entonces también acá había algo de, bueno, estamos produciendo algo que está de moda, que bueno, en relación a eso también, pero cómo con esos canales, pero también valorizando un poco lo que tiene que ver con la producción en otra clave, bueno, aparecía esto como en la mirada para adentro, como decía Flor, con mucha puesta en valor y orgullo y resaltándonos. Eso nada más. Gracias. Bueno, también muchas gracias por las presentaciones de las chicas y por los comentarios a Sandra, Santi, bueno, y Marinés, que ya no está acá. Pero nada, imposible juntar todas las cuestiones que fui anotando, pero sí me quedo con algo de lo que dijo Sandra del rol de promotoras. Me parece como una categoría re interesante para etnografiar, ¿no? Y creo que no se puede pensar por fuera de los vínculos con el Estado, ¿no? Como que claramente hay ahí una cuestión de poner en términos, poner en categorías que puedan ser, hasta, bueno, me sale decirlo como marketineras, pero no es decir la mejor palabra, pero sí, de demandar desde ahí. Y que por otro lado, no se cinde de la discusión que rondó la mesa en relación a las moralidades del trabajo y qué es el trabajo y cómo cifrarlo en términos, ¿no? Cómo poder traducir el trabajo sociocomunitario en una clave que resulte visible, o sea, y tangible, y el trabajo colectivo en esa dirección. Y laboral. Laboral, creo que también laboral en términos de especialización, ¿no? Como lo que es decirse, yo soy promotora, somos promotora de género y diversidad, es como ponerle otro tinte
a cosas que claramente ya venían sucediendo, y como decir, bueno, hay una especialización casi profesionalizante, ¿no? Lo mismo con... De hecho, perdón, hay diplomaturas, empieza a haber especializaciones. espacios formativos, eso se está desarrollando Talleres, mucho, bueno, ¿no? cursos. Da como para mapearlo, porque es una característica de estos tiempos relacionada con la pandemia, pero que también tiene que ver con lo que venía demandando los feminismos y lo que este gobierno abrió una ventanita para que se institucionalice con todos los problemas que podemos encontrar, pero que es así, digamos. Hay direcciones de cuidados en las áreas estatales y todo eso, y que yo creo que lo problemático, o sea, la paradoja que abre esa cuestión de la especialización profesionalizante como norte, es que por ahí invisibiliza la superposición de tareas, porque en realidad, en muchos casos, no son, o sea, cuando decís, bueno, ¿dónde empieza la promotora de salud y termina la promotora de género y empieza la cuidadora del espacio de primera infancia y termina la trabajadora de merendero? Muchas veces son la misma persona. O sea, entonces es como que el problema de ponerle esas palabritas que por ahí sirven para demandar, digamos, y que obviamente son demandas que apoyamos, digamos, acompañamos, tiene esa complejidad de la dificultad de rastrear lo simultáneo, y creo que eso también es una cuestión que está presente en la discusión académica de los cuidados, ¿no? Como que cuidar es muchas veces hacer muchas cosas al mismo tiempo, y que, bueno, en esos roles diferenciados, de alguna manera, como que se solapa, ¿no? Como, bueno, ahora está la oportunidad para demandar en clave de violencia de género, entonces somos promotores de género. Porque es como que, y está bien, digamos, esa estrategia, pero pasa esto de que, bueno, por ahí al mismo tiempo es la mina que está levantando la pared de la casa de la compañera, entonces, ¿dónde empieza y termina? esa tarea me parece como algo que me llevo, pero bueno, después nada, otras cosas también que seguiremos conversando en otros espacios, así que muchas gracias también por quedarse. Bueno, millón de gracias por sus presentaciones. Nos vemos ahora en la otra mesa sobre trabajo y empleo, retomando algunos ejércitos de debate actual. Y bueno, cerramos acá y nos seguimos charlando. Gracias. Aplausos. Gracias. Gracias, chicas. La verdad que un espacio hermoso. Muchas gracias. Y un placer, Sofía y Flor.